Continuamos con nuestro siguiente ponente, don Agustín Melchor Terrón, cuya conferencia irá basada en el poder de las reliquias. Es licenciado en Filosofía y Letras por la Universidad de Extremadura, historiador e investigador con varias publicaciones en las que aúna historia, ensayo, antropología, metafísica, telurismo y misterio. Su trayectoria investigadora la ha centrado en el estudio de los espacios sagrados, desde la prehistoria hasta la Edad Moderna, de las peñas sacras a las marcas sagradas, con especial atención a la interpretación del mundo sacro, su simbología y su manifestación en la piedra. Además de todo ello, también desarrolla rutas culturales de arcoturismo e interpretación de santuarios rupestres. Un fuerte aplauso. Bueno, pues muchas gracias por haber venido y gracias también a la organización, porque yo siempre digo que hacer actividades de este tipo en los pueblos es dar riqueza a nuestra tierra, ¿no? Y gracias a Miguel por invitarme y por supuesto que ya sabes que me gustan estos fregados y cualquier cosa que quiera, pues vamos, y dentro de 3 meses otra vez estamos aquí, o sea, sin ningún problema, ¿vale? Bien, antes de empezar la conferencia que tengo programada, quería hacer un pequeño apunte porque esta mañana alguien ha preguntado qué quiere eso de la invención, porque aparece mucho la palabra inventio, inventio tal, inventio cual. ¿Qué era eso de la invención de las reliquias? Si es que la gente se lo inventa o es mentira, porque la verdad es que una palabreja que puede inducir a error, ¿no? Pero bueno, nos ha llegado así del latín, es inventio, y del inventio se traduce por invención y también por descubrimiento, ¿no? Entonces, no sé si habéis leído un poquito sobre el tema de reliquias, pues conoceréis son para frases latinas, pero bueno, que se llama así, la inventio crucis, que es la invención o descubrimiento de la Santa Cruz, que se atribuye a Santa Elena, la madre de Constantino el Grande, ¿no? en el 326, que bueno, se encuentra ahí al Gólgota, en plan arqueológico, pues Santa Elena es la patrona de los arqueólogos, y descubre una serie de maderas y decide, pues bueno, por una serie de pruebas, y dice que bueno, ha habido un milagro sobre esa madera y decide que esa es la cruz de Cristo, ¿vale? Y a partir de entonces es el famoso lignum crucis, el trozo de la cruz de Cristo. O el famoso que tenemos aquí en España, por ejemplo, la inventium locis Santillago, que es la invención o el descubrimiento del lugar santo de Santiago, ¿no? Cuando en el 813, en Galicia, pues aparece una luz y el famoso eremita Pelayo llama al obispo de Iria Flavia, Teodomiro, y bueno, pues Teodomiro, el obispo, llega allí, ve allí unas tumbas y decide que eso es el cuerpo de Santiago apóstol y sus 2 discípulos. Es decir, es una inventio es un descubrimiento. Claro, la palabra inventio, para que nos hagamos una idea, se aplica al arte de la retórica, por la cual, digamos, generas o creas unos argumentos que luego te van a ayudar a posteriori para formar una tesis o una hipótesis o una doctrina. Es decir, como que se adapta el principio para que concuerde con el final. Entonces la palabra inventio ciertamente significa invención, pero no como lo interpretamos nosotros ahora, los famosos fake, ¿no? Que tanto salen ahora en el móvil, en Facebook, no sé qué, en YouTube, no los fake, la mentira. Es decir, no una invención en el sentido que pensamos nosotros ahora, que va con la idea de mentir, de engañar. No, es lo que podríamos llamar una invención revelada. Es decir, en el caso, por ejemplo, de la tumba del apóstol, pues el obispo Teodomiro ve aquello y él cree fehacientemente que es la tumba, que son los huesos del apóstol. Es decir, no se lo está inventando como nosotros pensamos que eso es una invención, sino que se lo inventa, por decirlo así, pero porque él cree, él en su foro interno, cree realmente que es la tumba, que son los huesos del apóstol. Entonces no es una invención como nosotros lo consideramos ahora. También es un descubrimiento, porque hablando de reliquias, la palabra inventio también se refiere a descubrimiento, pero tampoco un descubrimiento como nosotros lo pensamos ahora. Para nosotros ahora un descubrimiento tiene que estar, digamos, supeditado a un aspecto paradigma científico. Es decir, si yo descubro un hueso de mamut, tengo que demostrar que ese hueso es de mamut. Entonces, lógicamente, en aquella época alguien hacía un descubrimiento y no había manera de demostrar que esos huesos, siguiendo con el mismo ejemplo, eran del apóstol Santiago. Entonces, no es un invento en cuanto que se quiere mentir, pero tampoco es un descubrimiento, digamos, demostrado científicamente, sino que es
un descubrimiento que hace alguien que no puede demostrar que es así, pero que en su foro interno cree fehacientemente que eso es así. Ese es el origen o el significado de la palabra inventio. Cuando hablamos del inventio, ya veis que me gusta mucho el latín, perdona, pongo el inventio reliquiarum, una invención de las reliquias, ¿no? Pero bueno, que sepamos que hablando de reliquias, a alguien le gusta el tema de las reliquias y lee, verá que aparece mucho esa palabreja, el inventio. No es una invención como creemos nosotros, ¿vale? Pero tampoco es algo que esté demostrado, con lo cual en las reliquias nos vamos a encontrar de todo, como en la viña del Señor, de todo. Que haya unas cosas muy demostradas, no quiere decir que haya otras que no lo están en absoluto, pero las que no lo están en absoluto tampoco quitan valor a las que sí lo están, ¿vale? Es decir, hace falta tener la mente abierta para saber sopesar y colocar en su justa medida lo que son unas reliquias. Esto será aquí, ¿no? Ahora, ahora, bien. La palabra reliquia también nos viene del latín y quiere decir restos, es decir, lo que queda. Hablando del tema de santo, que es lo que nos concierne por aquí hoy, pues son las partes que quedan de los santos, ¿vale? Eso es la palabra reliquia. Las reliquias no están sueltas por ahí tiradas, sino que están metidas en unos recipientes que se llaman relicarios, ¿vale? Estos relicarios suelen adoptar la forma que tiene la reliquia. Por ejemplo, el famoso Lignum Crucis, como son trozos de la astilla de la cruz de Cristo, aunque solo tengas un palito finito, tipo un palillo, un mondadientes, pero lo vas a colocar, se coloca siempre en un relicario que tiene forma de cruz. Es lo que se llama estauroteca, es decir, estauros en griego es cruz, teca es caja que alberga la cruz. El caso, por ejemplo, de las cabezas, pues se suele usar como las que tenéis aquí en el pueblo, se suelen usar unos recipientes cuadrados. En el caso, por ejemplo, de un cáliz, pues se le suele adornar con asa, etcétera, como luego iremos viendo. Es decir, el relicario es lo que contiene la reliquia y el relicario va a tener siempre que ver con la reliquia que contiene, ¿vale? Eso es para que, digamos, a simple vista lo veamos y lo sepamos identificar. ¿Cuál es la razón de ser de las reliquias? Es decir, ¿por qué empieza todo esto de las reliquias? ¿Por qué pensamos, los creyentes piensan que en las reliquias hay algo importante? ¿Vale? Pues todo viene del momento en el que existe Jesucristo. Se piensa, claro, que si Jesús obtiene la divinidad de Dios, quiere decir que la santidad puede albergarse, puede contenerse en un cuerpo humano, porque Jesús fue un cuerpo humano, fue una persona, estuvo en la tierra, ¿no? Entonces, si la santidad de Dios puede albergarse en un cuerpo humano, quiere decir que cualquier santidad puede albergarse en un cuerpo. Es decir, no es descabellado pensar que la gente que tiene esa santidad, cuando muere, sus restos, eso que queda, esas reliquias, puedan seguir teniendo esa santidad. Esa es la razón de ser de la importancia que se otorga a las reliquias. Lógicamente, cuando nos acercamos a una iglesia y vemos aquí, por ejemplo, en Berzocana, ¿no? Y veis vuestras reliquias, pues claro, eso no está ahí. No sé, también esta mañana se comentaba algo que es eso, alguien había querido vender o llevarse, y todo está regulado por el derecho canónico, o sea, no puede hacer cada uno lo que le dé la gana. Pero no obstante, ahí desde el Vaticano, ahí está lo que se llama la Congregación para las Causas de los Santos. Es un dicasterio quiere decir tribunal, es decir, son como los ministerios del Vaticano, que cada uno tiene su competencia, y en el caso de las reliquias se encarga de todo lo que tiene que ver con el asunto de beatos, santos, reliquias, etcétera. Es decir, lo de las reliquias no es todo lo que está por ahí, digamos, dejado de la mano de Dios, o que cada pueblo pueda hacer lo que quiera con ellas. No, todo eso está regulado y de alguna forma, por decirlo así, nos están garantizando que lo que hay ahí es una cosa o es otra, siempre con matices, pero básicamente es así. Lo que pongo a la derecha del todo, ese cuadro, bueno, no hace falta que sea tan largo, es un cuadro de los procesos que llevan a alguien a ser santo, ¿no? Sabéis, la reliquia que se veneran pues son reliquias de santos. Cuando esa congregación para las causas de los santos decide o cree que una persona que puede llevar años y años y años se investiga, claro, porque digo, bueno, ¿cómo no dice alguien que esta persona es santo? ¿Cómo me lo creo yo esto? Pues hay una institución en el Vaticano que se encarga de eso. Se hace un estudio de la persona, que puede haber nacido hace 400, 500 años, se tira de documentación, de registros escritos y demás, y tenemos que se empieza el estudio, y solamente por el hecho de que alguien sea lo suficientemente importante como para ser
depositario de ese estudio, ya se le denomina siervo de Dios. Es, digamos, un primer estadio básico, pero que está por encima del resto de las personas. El siervo de Dios es el que puede ser estudiado. De hecho, para que alguien sea siervo de Dios le tiene que dar el Papa lo que se llama, otra vez latín, lo siento, el nil obstat, que quiere decir no hay obstáculo, no hay problema para que se pueda investigar. Eso ya le hace ser siervo de Dios y sigue siendo investigado. Sigue siendo investigado si se ve que efectivamente todo lo que se habla, todas sus virtudes están acreditadas, etcétera, etcétera, pues entonces se le pasa a ser venerable, ¿vale? Lo que se llama, otra vez latín, el appositio super virtutibus, de virtud, es decir, una posición superior al resto de las virtudes de los mortales, es decir, son como dos escalones. Y luego ya empezamos, los otros dos escalones son los importantes, el de beato y el de santo. ¿En qué estriba la diferencia? En el currículum, es decir, para que alguien sea beato tiene que tener asignado un milagro. Si tiene 2 o más milagros pasa a ser santo. El proceso de que alguien pasa a ser beato se llama beatificación, y el que alguien pasa a ser santo se llama canonización, ¿vale? Esto es, digamos, esos pasos se dan con carácter general, pero también hay canonizaciones express, como pasó con Juan Pablo II, con el que fue Papa, con Carlos Wojtyla, que a los poquitos años de su muerte, pues una monja que tenía Parkinson quedó curada, los médicos no sabían por qué, no se explicaba desde el punto de vista científico, y ella dijo que es porque había rezado a Juan Pablo II. Claro, se le escribe el milagro a Juan Pablo II. Luego, lo de escribirlo o no como milagro es otra historia, pero bueno, la Congregación de las Causas de los Santos estipula efectivamente es un milagro que hizo Juan Pablo II, y consecuentemente ese hombre pasa a ser beato. Con el tiempo, otra persona se cura de un aneurisma, también lo mismo, dice que ha sido porque rezó al Papa. Vale, pues entonces ya son dos milagros, entonces ya no es beato, ya pasa a ser santo, se le canoniza, ¿vale? Es decir, que en función del número de milagros que tiene, se puede ser beato o santo. Siervos de Dios y venerables no se les rinde culto. A los beatos, o digo beatos y beatas, obviamente, ¿no? Genérico. A los beatos se les rinde culto, pero solo en las congregaciones a las cuales pertenecen. Si es una orden determinada, pues en los templos que pertenecen a esa orden. En cambio, a los santos no, los santos se elevan a los altares. Es decir, los santos, la gente que está canonizada, las personas que han sido canonizadas, se les puede rendir culto público en todas las iglesias del mundo católico, ¿vale? Digo católico porque es el mundo, hay reliquias también en otros credos, pero bueno, es el mundo que más nos ocupa. Para poner un poquito en situación, si nos vamos para atrás, después de que, bueno, ya sabéis que cuando Cristo nació, pues el territorio donde vivió era un territorio ocupado por el Imperio Romano, y el cristianismo, después de morir Jesús, el cristianismo estaba prohibido. Entonces, ¿qué pasa? Al estar prohibido el cristianismo, todo aquel que moría por causa de la fe a manos de los romanos, pues eran considerados mártires, ¿vale? Entonces, cuando hablamos de mártires, generalmente nos referimos en ese momento hasta el 313, que a través del edicto de Milán, Constantino I el Grande ya permite que la religión, el cristianismo, pueda ser profesado libremente. Lo permite, pero aún no es la religión oficial del imperio, que eso curiosamente, incluso lo leo mucho por ahí, la religión oficial del imperio, el cristianismo, es a partir del edicto de Tesalónica con Teodosio, en el 380, o sea, es posterior. Pero bueno, con Constantino ya estamos tranquilos porque ya no se castiga a los cristianos, ya pueden libremente desarrollar su fe. Entonces, a partir de ese momento, del 313, ya empiezan a bajar el número de mártires. Sigue habiendo mártires, porque todo aquel que muera por su idea, por su fe, se le considera mártir, pero sobre todo había mártires en esos primeros 300 años del cristianismo. Claro, cuando morían los compañeros, los acólitos de los cristianos, pues recogían rápidamente esos cuerpos para enterrarlos, y se hacían con los cuerpos, se hacían incluso con las ropas manchadas de sangre, del fruto de las torturas y demás, y los enterraban. ¿Dónde los enterraban? En las catacumbas, bajo tierra. ¿Para qué? Para que los romanos no los pillaran, ¿vale? Y sobre esas catacumbas hacían sus misas, ¿vale? Se colocaban unas tablas encima de las reliquias y ahí hacían la misa, en esas catacumbas. Con lo cual, de ahí ha quedado la tradición de que las reliquias no pueden estar encima de la tabla, encima del altar. Veréis que en los pueblos las reliquias o tienen una capellita aparte o están debajo del altar mayor. No pueden estar expuestas encima del altar. Y viene la cosa de entonces, ¿vale? De cuando se colocaban esas tablas encima de las tumbas de los cristianos, de los mártires. También Miguel ha dicho antes lo del retablo.
Los retablos es retrotábula, es decir, está detrás de la tabla, por eso se llaman retablos, ¿vale? Porque están detrás de la tabla. ¿De qué tabla? En origen esa tabla, lo que es un altar mayor, que suele ser de granito, antiguamente, en principio, los primeros años del cristianismo, era una tabla de madera, que se veía la cosa mal, pues en la tabla se largaban, y era algo móvil, ¿vale? Entonces todo lo que estaba detrás de esa tabla, que luego ya fue el altar mayor, se llama retrotábula, se llama retablo. Es un lugar, como ha comentado antes mi pueblo, que puede ser utilizado para guardar reliquias o para otras muchas cosas. Después ya de, como digo, de que pasa ya el 313, ya el cristianismo puede tranquilamente ser promovido, se puede haber templos y demás, porque ya no hay ningún problema en el Imperio Romano por ser cristiano, empieza la proliferación de templos y en el año 787, en el segundo concilio de Nicea, en Italia, se decide que todo templo debe tener su reliquia. Entonces, a partir del siglo VIII, todos los templos tienen que tener su reliquia, sea un trocito de hueso, un trocito de dedo, un trozo de túnica o de lo que sea. Pero pasa ya a ser obligatorio, ¿vale? Con lo cual no es de extrañar que veamos en todas las iglesias de todos los pueblos, de una u otra manera, que tengan su reliquia. Las reliquias, cuando nos acercamos a ver unas reliquias, tenemos que tener en cuenta que pueden ser, hay tres tipos, 3 grados, 3 niveles de importancia de esas reliquias. El grado 1 son el cuerpo de la persona, el cuerpo del santo, ¿no? Pueden ser huesos, pueden ser una calavera, puede ser un cuerpo momificado, puede ser un poco de cabello, unas uñas, en fin, lo que es el cuerpo en sí, se llaman de primer grado, son las más importantes. Las de segundo grado son aquellas reliquias que han tenido contacto directo con el cuerpo del santo, su túnica, sus sandalias, el rosario que usaba, la cruz que llevaba, etc. Y luego están las de tercer grado, que son el resto de elementos que circunstancialmente han tenido lugar, han tocado de alguna manera al santo. Si aquí vino una vez a no sé quién y se sentó y luego se fue, pues ese asiento se considera de tercer grado. Es decir, las reliquias tienen un orden, tienen una graduación, unas son más importantes que otras. Respecto a la veneración, esta mañana comentamos, creo que fue en la comida, el tema de la idolatría. A los santos se les venera, solo se adora a Dios y a Jesús, ¿vale? Lo otro, adoran a no sé quién, no, lo suyo será decir veneración, que es lo que se llama dulía, es decir, bueno, también son nombres rarejos, pero bueno, habréis escuchado la palabra la idolatría, ¿no? De ídolo, de imagen, y la tría de adoración a las imágenes, que es un problema que tiene la Iglesia, que para la Iglesia tampoco vale todo, es decir, es un problema que la gente sea idólatra. De hecho, en el Concilio de Trento, en el siglo XVI, ya se tuvo que decir que no es que las imágenes tuvieran nada sagrado, sino que la veneración que se les profesaba estaba en función de lo que representaban. Es decir, no es que muchas veces, no sé, los que estáis acostumbrados a rezar imágenes, pues pensarlo un poquito, no sé, ¿a quién rezáis? Recéis realmente a la imagen, porque para la Iglesia la imagen actúa es como la intercesora hacia la gracia divina, hacia el milagro que ejecutaría Dios, no la imagen en sí misma. Y sin embargo, quizás la menor parte de la gente es idólatra porque adora o siente esa simpatía, ese rezo hacia una imagen determinada, ¿no? Sobre todo si esa imagen pues son los patronos de nuestros pueblos, a los que se les tiene lógicamente en cada pueblo especial cariño, obviamente. Entonces tenemos que la adoración no se adora a ninguna reliquia, solo se adora a Dios y a Jesús, y al resto de santos, de esos restos, de esas reliquias, de esos santos, se les venera. Incluso a los restos de la Virgen María. La Virgen María, claro, no se la adora, se la venera, pero hombre, es la madre de Jesús. Habrá que darle un poquitín más de importancia, ¿no? Pues entonces es lo que se llama hiperdulía, es decir, un poquito más que la dulía, un poquito más de la veneración. Sigue siendo veneración, pero con una categoría un poquito más. ¿Y al Padre de Jesús qué hacemos con él? Hombre, que el Padre de Jesús, hombre, era su padre, ¿no? Pero tampoco era padre biológico, entonces es un poquito menos que la Virgen María, pero un poquito más que los santos. Se llama protodulía, perdona por las palabras, pero figura así en los textos. Quiero decir, en definitiva, que hay una jerarquía en estos temas de la veneración. Entonces,
Solo darnos cuenta de que veamos lo que veamos, cualquier tipo de reliquia, cualquier tipo de santo en imagen o en reliquia, lo suyo es que se considera la veneración, ¿vale? No la adoración. Claro, cuando vamos vemos una reliquia en una iglesia, por ejemplo, pues siempre nos surge la palabra de siempre. Pero esto es de verdad, esto es auténtico. Tened en cuenta que existe un certificado de autenticidad, lo que se llama la auténtica, ¿vale? Que la Iglesia prohíbe, el derecho canónico prohíbe que las reliquias, las que no tienen certificado de autenticidad, no pueden ser expuestas al público, a pública veneración. Es decir, siempre que veis una reliquia en un templo, tened por seguro que tiene certificado de autenticidad. Es lo que se llama la auténtica, es un certificado, una diplomilla, porque de alguna forma, ¿no? Ahora bien, ahí nos acaban las preguntas. ¿Qué garantía me da a mí de que ese certificado de autenticidad realmente está diciendo que las reliquias son auténticas? Pues es complicado, depende del momento en que vivamos. Como comprenderéis, es fácil demostrar que las reliquias de San Juan Pablo II son auténticas, porque el hombre ha muerto hace 4 días, por decirlo así. Pero imaginaos, en esos primeros periodos del cristianismo, hasta el edicto de Milán, entre el año, vamos a decir, 33, vamos a dar por válido las fechas oficiales, hasta el 313, si no se podía practicar libremente el cristianismo, ¿cómo vas a andar por ahí con huesos y con documentos diciendo que este hombre murió en tal, o esta mujer murió en tal sitio? No hay documentación que lo pueda sustentar. Hay algunas tumbas que por circunstancia, pues han encontrado que viene puesto el nombre de quien está enterrado. Si esa persona que está enterrada con los años pasa a ser santo, pues tenemos una autenticidad, por decirlo así, de esa reliquia. Pero hay otras muchísimas, que por mucho que tengan certificado de autenticidad, lo siento, pero es así, no podemos saber que son auténticas. Para empezar, ya que hablé al principio de ellos, la de Santiago, ¿vale? No es mi misión aquí decir que sí, que no, pero que sepamos que históricamente, porque hay que tener la mente abierta para empezar, no todas, por mucho que tengan certificado de autenticidad, que tienen que tenerlo porque si no, no se podrían venerar, no podemos saber si son auténticas o no de la persona que dicen que son. Eso no invalida las que sí lo son. Pero repito, todos vais a encontrar con ese certificado de autenticidad. Creo que fue en el siglo XIII, en el concilio de Letrán, cuando se decidió que todas tenían que tener certificado de autenticidad. Claro, no solo nos quedamos con el tema de lo auténtico o no auténtico, luego nos surge otra pregunta, si somos un poquito críticos, ¿no? Te asomas a un sitio, ves unos huesos, estos son de San no sé quién o de Santa no sé cuánto. Dice, vale, ¿y son santos? Sí, porque fueron canonizados. Sí, y se les canonizan en función de sus virtudes, ¿vale? Sí, pero hay que tener en cuenta que esas virtudes, a lo largo de la historia, los criterios de entender qué es una virtud han ido cambiando. No es igual lo de ahora que lo de hace 500 años o lo de hace 1000 años. Os pongo un ejemplo, o dos. Repito que no es mi intención herir sensibilidades, pero es lo que hay, ¿vale? Está demostrado que Fernando III, el que unificó los reinos de Castilla y León, el artífice como rey de la mayor reconquista, ya digamos el empuje final de la reconquista hacia el sur, pues este hombre, además de ser un rey guerrero como era entonces, pues os imagináis, ¿no? Pues este hombre pues, habría matado a muchos moros, ¿no? Era entonces la batalla contra el moro. Este hombre también se caracterizó, está también documentado, de marcar en la cara con hierro candente a los herejes y a los que no querían, a los que cometían herejía. La herejía era salirse del sendero que la Iglesia Católica tenía dictaminado. Bien, pues este señor, que estaría harto de matar gente y que además quemaba la cara de los herejes, este señor hoy le llaman San Fernando, ¿vale? Y es el patrón de Sevilla, su cuerpo está en Sevilla, incorrupto, allí en la catedral de Sevilla, lo podéis ver. Y bueno, es una realidad. En la fiesta de Cáceres, la feria de San Fernando, en muchos pueblos viva San Fernando, hacemos misa por San Fernando. Pues mire usted, dése cuenta un poquito quién era San Fernando. Porque entonces, como le llaman el santo, porque fue capaz de tomar la península, lo que quedaba, hasta por supuesto unos pequeños reductos al sur,
que terminaron con los Reyes Católicos, pero este hombre fue, digamos, el que impulsó de manera fehaciente la reconquista de la mitad surpeninsular, pues para la época, lógicamente, aunque la canonización fue después, pero para todos esos cientos de años después, era eso, era un santo, porque había sido capaz de rescatar al mundo cristiano de las garras musulmanas. Entonces, eso eran unos criterios, pero repito, esos criterios no tienen por qué ser los criterios nuestros de ahora. O, por ejemplo, Santo Domingo de Guzmán, ¿no? Otro santo. Sabéis que fue el creador de la Orden de los Predicadores. Santo Domingo, pues, es patrón de muchos pueblos por ahí. Y, bueno, pues lo típico, viva Santo Domingo. Bueno, pues esto le llamaban el martillo de los herejes. Es decir, era de todo menos bueno. Y es santo. ¿Por qué? Porque en aquella época, defender la causa católica frente a las herejías, pues era considerado una virtud, ¿vale? Entonces, tengamos en cuenta cuando visitamos, o cuando rezamos, o cuando vemos a un santo, que lo del virtuosismo que se le presuponía en vida está por ver, ¿vale? Cuanto más atrás nos vamos, más difícil es hacer esas comprobaciones, obviamente. Yo sé que la historia a veces está muy reñida con la fe, pero a ver, es lo que hay. Repito, sin que nadie se ofenda, porque no es mi intención en ese sentido. Si alguien es devoto de San Fernando o de Santo Domingo, perfecto, haya cada cual, pero tenemos que tener la mente abierta para, por lo menos, para saber lo que estamos haciendo, ¿no? Entonces el tema del virtuosismo también es algo que, bueno, que pues nos llega y nos preguntamos esta persona que era así. Bueno, aquí pongo un mapita para que nos hagamos una idea de cuáles son las principales reliquias que hay en la península ibérica, en España. Bueno, evidentemente, si hemos dicho antes que desde el siglo VIII cada iglesia tiene que tener su reliquia, si llenamos todos los pueblos con puntitos rojos sería el mapa todo rojo. Entonces he puesto únicamente las más representativas. Hay otras que también son importantes, pero bueno, las más importantes, ¿no? Tenemos, por ejemplo, bueno, pues hablando de Santiago ahí arriba, ¿vale? Tenemos donde está la iglesia de Santiago de Compostela. Lógicamente Santiago, sabéis que es un referente, no solo lo fue en peregrinación desde el siglo IX, sino que lo sigue siendo todavía. El Camino de Santiago mueve gente de forma tremenda, ¿vale? Entonces, Santiago, repito, todo apunta a que quien está enterrado en lo que llaman la tumba de Santiago es un obispo llamado Prisciliano, pero repito, os digo datos históricos, no quiero entrar en más. El Camino de Santiago es transformador, yo lo he hecho, lo sigo haciendo y animo a cualquiera a que lo haga, porque desde luego es una maravilla de todo, de sensaciones y de todo. Como digo, ahí estaría la tumba de Santiago, que es realmente en la Edad Media donde a los que se llamaban peregrino quiere decir forastero, el que viene de otro sitio, ¿vale? Y era realmente, la palabra peregrino se aplicaba únicamente a los que iban a Santiago, porque a los que iban a Roma se le llamaban romeros, de ahí viene la palabra romería. Y cuando la idea de romería era comernos la tortilla al campo, con los vinitos y con no sé qué, pero vamos a una ermita. Es el origen de la palabra romería, viene de la gente que iba a Roma. El que iba a Roma era un romero, por eso iba a Roma, y ha quedado en la romería. Es decir, vamos un día de fiesta de campo, pero a un lugar donde hay una ermita. O sea, una pequeña misa al santo, a quien sea, o a la Virgen, y ya está, ¿vale? Igual que los que iban a Tierra Santa, Jerusalén, se llaman palmeros, porque traían palmas, las famosas palmas del Domingo de Ramos, y demás, que aquí también se utilizan las ramas de olivo, pero el nombre era palmero porque traían palmas, ¿vale? Como curiosidad. Siguiendo por arriba, en Asturias, tenemos la iglesia la Catedral de Oviedo. Ahí tenemos el sudario, el santo sudario, que es el paño que se le puso a Jesús en la cabeza cuando le bajaron de la cruz. Eso no aparece, generalmente cuando se le baja de la cruz en pinturas, en esculturas, aparece sin nada. Entonces se les colocaba, porque era costumbre de la época colocar, para no ver la cara demacrada de alguien que acaba de morir, pues de esa manera tan brutal, ¿no? Entonces ese sudario, curiosamente, vino a la península desde la zona de Tierra Santa, huyendo del empuje persa, y entonces el Imperio Bizantino, en el siglo VII, lo trajeron a Cartagena. ¿Y quién estaba en Cartagena? Pues aquí lo hemos visto ya, ¿no? El duque de Cartagena, el ancestro de Florentina, de Fulgencio, de Leandro y de Isidoro. Y
ante el empuje y el problema que tenían, lo llevaron a Sevilla. ¿Y quién estaba en Sevilla? Pues estaba allí Isidoro, que lo tenemos ahí. ¿Qué tenemos en Sevilla? Las reliquias de San Isidoro. Luego, como consecuencia de que la capital de la península, de la zona de Hispania, era Toledo, se llevaron ese sudario, se llevó a Toledo, y huyendo del problema musulmán, de la invasión musulmana, lo subieron hacia el norte y al final acabó estando en donde está hoy, que es la Cámara Santa de la Catedral de Oviedo, ¿vale? Un poquito más a la derecha, en Cantabria, tenemos el famoso Lignum Crucis. Tenemos en España el Lignum Crucis más grande del mundo, y el trozo de la astilla de la Cruz de Cristo más grande del mundo, en el monasterio de Santo Toribio de Líbana, ¿vale? Nosotros hemos estado allí no hace mucho, de peregrinación, y bueno, pues ya no se le puede tocar como antes, porque está allí un poquito lejos, separado, no le puedes tocar con la mano, aunque está pensado para ser tocado, porque tiene un trocito abierto para que la gente toque ahí la madera del Lignum Crucis. Pero bueno, tenemos el mayor Lignum Crucis del mundo. En Madrid, bajando un poquito, tenemos, en el Escorial tenemos la Santa Esponja. Sabéis que cuando Jesús estaba pidiendo agua y tal, pues se le alcanzó como una especie de caña, como una esponja para que bebiera. No le dieron vinagre como la gente dice, era posca. La posca es lo que podríamos llamar hoy un vino malo, un vino avinagrado, ¿vale? Un vino con agua y vinagre, es decir, un vino malo. Es lo que bebían los romanos, los soldados. Seguramente los jefes beberían vino en condiciones, pero los soldados bebían eso y es lo que tenían en ese momento. En Madrid también tenemos la sangre de Pantaleón, la habréis escuchado, ¿no? Esa famosa cápsula que cada vez que es la onomástica se pasa de estado sólido a líquido, ¿verdad? Es una reliquia que se está estudiando y no se sabe por qué ocurre eso. Igual que tenemos cosas muy raras que decimos es que esto no me lo creo, también hay que tener en cuenta que tenemos otras cosas relativas a reliquias que tienen por lo menos algo que no se puede explicar, pero que sigue ocurriendo, ¿vale? Y esto también es importante defenderlo. Nos quedamos arriba, León, y aquí tenemos Valencia, las dos ciudades españolas que dicen tener el Santo Cáliz. La comunidad científica, hay más partidarios de que está en Valencia, en la Catedral de Valencia, que la que dice que está en León. Pero la verdad es que si escucháis tanto a unos profesionales como a otros, gente de la universidad, tanto a uno como a otro, los dos, en ambos casos se presentan documentos fehacientes y claros de que el Santo Cáliz llegó ahí. Entonces, claro, o había dos cálices o alguien se está equivocando, ¿vale? No sé cuál es. Vamos bien, me queda con medio vino así. ¿Va bien? No, vamos a seguir. Un poquito más rápido, venga. Bueno, y por un poquito más rápido, aquí tenemos, en Alicante tenemos la Santa Faz, en Murcia tenemos un poco también una gota de leche de la Virgen, la famosa Virgo Lactas, es decir, la Virgen que amamanta, ¿vale? Que pocas veces se ve, pero en un crucero de piedra está la Virgen amamantando al niño. Y bueno, también se dice que ese poquito de leche también pasa de sólido a líquido. En fin, para empezar, todo lo que tiene que ver con la parte física, hemos dicho que reliquias son restos, hago este pequeño paréntesis, restos. Cuando se dice que tiene, por ejemplo, un trozo del cuerpo, porque hay algunos sitios que dicen que tienen un poco de las vísceras de la Virgen, si la doctrina católica dice que la Virgen pasa por los tres estados de dormición, ascensión y coronación, es decir, que asciende al cielo al igual que Jesús en cuerpo y alma, no pueden quedar restos del cuerpo de la Virgen. O sea, vamos a aplicar un poquito la lógica. Si admitimos que subió en cuerpo y alma, no pueden quedar restos. Pero la leche es una cosa que suelta y ahí queda. Bueno, vamos a aceptar la leche. Igual que el santo prepucio de Jesús. También se dice, sí, en serio, ¿no? De hecho, es tanto la importancia, porque claro, sabéis que a los judíos, porque Jesús no era cristiano. Jesús vivió judío, nació judío, vivió judío y murió judío. El cristianismo viene después, ¿vale? Se les circuncidaba. Entonces, muchas iglesias atribuían que sí, que Jesús subió al cielo en cuerpo y alma, pero el prepucio quedó aquí porque se le quitaron cuando era chiquitín, ¿vale? Pero había tantos trozos de prepucio que no podía ser. De hecho, en 1900 la iglesia prohibió el culto y la veneración al santo prepucio, ¿vale? O sea, que la iglesia tampoco pensemos que le interesa todo. Lo que no es muy allá, pues hombre, también se dan cuenta que no puede ser, ¿no? No puede ser. Y bueno, aquí tengo, aquí abajo tenemos en Sevilla, San Isidoro, tenemos aquí en Ronda, tenemos la mano izquierda de Santa Teresa de Jesús, en Lisboa la mano derecha,
Y aquí tenemos en Coria, en la Catedral de Coria, tenemos el Santo Mantel, el mantel que se usó para la última cena. Parece ser que hay manteles en más sitios, pero se dice que usaban 2 manteles. Bueno, si es una costumbre judía, un mantel como hacemos todos, que le ponemos en la mesa, y otro mantel como para las moscas, ¿no? Que lo pones encima de la comida para que no entre porquería. Vale, en Coria está lo que se considera Santo Mantel. Y esto que tenemos aquí, bueno, pues como no, Berzocana, ya que estamos aquí, pues me he querido ponerlo, ¿vale? Sin duda. A nivel europeo, bueno, tenemos en París, tenemos esa mano de Santa Teresa que estaba en Lisboa, sus dedos, algunos dedos están en París, también una corona de espinas, pero sin espinas, solamente lo que es el aro. Aquí tenemos la lanza de Longinos en Viena. Aquí tenemos en Roma, imaginaos, el Vaticano está plagado de reliquias. En Roma tenemos las famosas tumbas de Pedro y Pablo, ¿no? De San Pedro en el Vaticano y San Pablo en la iglesia de San Pablo, Estrasburgo, en Roma, que es donde iban esos romeros a la peregrinación a ver esas reliquias, a venerar las reliquias de San Pablo y San Pedro. Y luego hay un montón de ellas más que aquí sí, yo creo que esto deberían de eliminarlo porque resta credibilidad a la posible importancia que puedan tener las reliquias. El Vaticano dice que tiene un suspiro de San José metido en una botella. Esto lo dicen ellos, no lo digo yo, ¿eh? También dicen que tienen un estornudo del Espíritu Santo, imaginaos, y que tienen plumas del Arcángel San Gabriel, también lo tienen en más sitios. Quiero decir, pero repito lo de siempre, que haya reliquias que sean, vamos a decir, ridículas, no quita valor a otras que son interesantes, porque tiene que haber de todo. O sea, no hagamos un totum revolutum y metamos a todas las reliquias, y como estos son de risa, pues ninguna vale. No quiero decir eso, ¿eh? Solo digo lo que ellos defienden, vamos a decir entre comillas, y venden, ¿vale? Y aquí en Gordote, tenemos la Sábana Santa de Turín, la famosa Sábana Santa, la síndone. Es tan importante que hay una disciplina que se llama sintonología, es decir, múltiples especialistas que están trabajando para demostrar que esa Sábana Santa es lo que es, ¿vale? Los poderes de las reliquias tenemos, intento un poquito más rápido, hay un poder religioso y social, no ahora, sino en la Edad Media, tremendo. Tenéis en cuenta que tener reliquias en una iglesia, cuanto más importante mejor, porque no es igual un santo de renombre que un santo que nadie conoce. Cuanto más importante mejor, era importancia para ese templo, ¿vale? Importancia para ese templo y para la diócesis. El obispo de Plasencia viene a Berzocana porque tenéis las reliquias que tenéis. Es decir, es un motivo de prestigio tener unas reliquias importantes en un lugar determinado. También las reliquias suponen una cohesión social. Dijimos antes que las reliquias supuestamente pertenecen a personas que han sido virtuosas, que fueron virtuosas en vida. Entonces, pues la gente están de acuerdo en presentar respeto a las reliquias, en participar de las reliquias, de procesiones, etcétera, sobre todo en la Edad Media, ¿vale? Donde un pueblo que era iletrado, muy religioso, creía en el purgatorio, creía en las ánimas benditas, creía en que podía morir sin haber recibido la extrema unción, suponía estar toda la vida sin ver a Dios, no tener el descanso eterno, etcétera. Es decir, con esas características de pensamiento religioso es normal que hubiera una participación máxima para veneración de todas esas reliquias. Y por supuesto, las reliquias han servido como fuerza para reyes y batallas. Las reliquias, la corona del Sacro Imperio Romano Germánico está por la parte interior, supuestamente está hecha de un clavo de la cruz de Cristo fundido y teóricamente hay una espina adentro, no dejan que la abran, no sé que no la haya. Bueno, lo sabéis que a veces la Iglesia no quiere siempre que se investigue demasiado, pero eso da la suficiente fuerza a un rey como para creerse que tiene a Dios de su parte. La confianza que se tenía en Santiago, desde que se descubrió la tumba en Santiago de Compostela, que se atribuyó, como he dicho antes, a Santiago, como Santiago Matamoros, suponía que el cristianismo tenía fuerza, porque pensaba que tenía el respaldo de Santiago para acabar con los musulmanes. Es decir, las reliquias han dado fuerza a los reyes en la batalla porque creen que tienen a Dios de su parte, o al santo cual o al santo tal. También, por supuesto, un poder económico. Si eran tan importantes las reliquias en la Edad Media, si cada templo tenía que tener una reliquia, si cuanto la reliquia fuese más importante, más prestigio tenía,
un pueblo o una diócesis determinada, pues estaba claro que el caldo de cultivo estaba servido para que hubiese tráfico de reliquias. O sea, se robaban reliquias, se vendían y otras se decía que era de tal o cual santo, siendo mentira. Entonces, claro, es que una cosa lleva a la otra. Entonces había un tráfico muy importante de reliquias. Incluso había lo que se llama una avaricia santa. Fijaos, el arzobispo Gelmírez de Santiago de Compostela, pues un obispo, se imaginaos, ¿no? El impulsor del Camino de Santiago, de la Catedral de Santiago y demás, estuvo en una reunión de obispos en Praga, en Portugal, y no se le ocurrió otra cosa que robar reliquias de allí para llevárselas a su templo. O sea, el caso era tener reliquias, de alguna u otra manera tener reliquias y acaparar reliquias. Y por supuesto un poder económico referente a las peregrinaciones. No sé cuánta gente peregrina a Santiago en número, pero muchos, miles, cientos de miles de personas. Eso supone una cantidad, un valor económico tremendo. Y todas las localidades que tienen peregrinación, llamemos Lourdes, llamemos Fátima, aunque es por otra cosa, no por reliquias en sí, sino por aguas curativas y demás, como podemos tener en mi pueblo Santa Rita o aquí y Florentina, etcétera. Es decir, es un elemento a considerar a la hora de hacer una gestión económica de un municipio y por supuesto que es un elemento para obtención de riqueza, porque el turismo religioso quizás no está demasiado extendido, pero sí el turismo espiritual. También las reliquias tienen un poder moralizante, han tenido sobre todo en la Edad Media un poder moralizante. Si las reliquias, como hemos dicho antes, pertenecen a personas que fueron virtuosos en vida, pues yo quiero ser como esa persona. Eran los influencers de la época, ¿no? Tú quieres llegar al cielo, quieres que te perdonen todos los pecados, ves que fulanito ha llegado al cielo porque es santo, pues tú quieres ser como fulanito, emulas o quieres ser como esa persona a la cual pertenecen esos restos. Es un poder moralizante, poder que todavía, que tienen todavía en los pueblos, porque hay mucha gente en la fecha de los patronos, incluso gente que no va en su tierra, donde viva, no van a misa nunca, sin embargo sí vienen a la misa de sus patronos o participan de las pujas de los banzos de las andas o participan de los dulces, de las pujas de los dulces. Es decir, es una especie de vuelta a lo local, al calor de lo local. Entonces, el hecho de que sean patronos nos hace tener, digamos, una consideración especial. A lo mejor, os pongo un ejemplo, a lo mejor a mí no me interesa o no me dice nada venir a Berzocana en la fiesta de los patronos, pero no me pierdo los patronos de mi pueblo. Y la gente de aquí lo mismo, es decir, hay mucha gente, como decía un profesor que tenía yo en geografía, nos decía, dice, en plan de broma, ¿no? Que nadie se ofenda, decía, los andaluces pueden ser muy ateos, pero que no le toquen la Virgen del Rocío. Es decir, tú puedes no ir a misa, pero luego tienes ciertos personajes que para ti son cruciales. Y eso genera una cohesión social en torno a ese personaje. Esto es el arma Christi, son en muchas iglesias, lo más importante del arma Christi son a todos aquellos elementos que participaron en la crucifixión de Jesús. Sobre todo el más importante es el lignum crucis. El lignum crucis, que es el patíbulo, el travesaño, porque parece ser que el otro, el stipes, que es el vertical, era a todos los reos. Entonces, el lignum crucis son esos trocitos de la cruz de Cristo que forman parte del patíbulo y que tenemos en muchas iglesias. Voy a tener aquí muy rápido. También hay un poder oscuro asociado a las reliquias. En la Edad Media también se trabajaba mucho la nigromancia, los pactos con el demonio, y se hacían profanaciones de tumbas con la idea de conseguir huesos, y si eran de personas relevantes, mejor, ¿vale? Eso no hace falta irse a la Edad Media. Algunas veces habéis oído en las noticias que cogen a no sé quién, que está por la noche en un cementerio profanando una tumba. Es decir, sigue siendo de actualidad. Me gustaría extenderme más, pero entonces no nos da tiempo. El poder sanador de las reliquias, pues ¿por qué hay gente que cree que las reliquias pueden sanar? Pues pueden sanar porque hay una tradición bíblica. En la Biblia se dice que las reliquias sanan. Hay pasajes donde se habla de que tal o cual persona se cura de una dolencia, de un problema determinado, por tocar a tal o cual personaje, sobre todo a Jesús. También tenemos la fe, la creencia y la superstición, el convencimiento de que la reliquia me va a sanar. Pero no cualquier reliquia, sino la reliquia de la persona a la que yo venero. En el caso de cada pueblo, pues generalmente sus santos patronos.
un uso sacramental. Yo no sé ya si se hace, pero antes yo recuerdo que los curas a veces iban a casa de los enfermos con las reliquias para que esto las tocaran, rezaran, besaran, etcétera, con la idea de que eso pues les iba a ayudar a sanarse, ¿vale? Entonces, todos esos estados de curación son importantes, y luego también habrá casos, aquí me gustaría haberme extendido un poquito más, pero no puedo, de por qué hay casos que pueden curar y casos que no. Eso no suena a algo, eso no suena al Tercer Reich, ¿verdad? A los alemanes nazis. ¿Por qué traigo esta colación? Este es el escudo de una asociación que tenían ellos, la Ahnenerbe, que era una asociación que formaba parte de las SS, las famosas SS nazis, y que tenían como misión buscar reliquias por el mundo. Iban en busca de reliquias, pero no para venerarlas como el concepto que tenemos nosotros ahora, sino para ver el poder que tenían, estudiarlas y, conociendo ese poder hacer armas para que ellos pudieran ser superiores y vencer a todo lo que se pusiera por delante, lo que era la preeminencia de la raza aria. Buscaron la lanza de Longinos, que Hitler la tuvo en sus manos, la santa lanza, la lanza del destino, que dice que el que la tiene lo puede con todo, pero si la pierdes mueres, ¿vale? Estaba en Viena cuando Hitler entró, cuando empezó la expansión por Europa. Se la llevó a Nuremberg, y luego ya después de la muerte de Hitler y demás, bueno, pues la lanza volvió otra vez a Viena. Se cree que hay en Roma también se habla de otra santa lanza, y bueno, hay como demasiadas lanzas. Sabéis que la lanza de Longinos es esa lanza que nos presentan muchas veces en la iconografía cristiana, que le están clavando una lanza a Jesús en el costado. Esa es la lanza de Longinos. El arca de la alianza, esto lo he visto en Indiana Jones, que además la película de Indiana Jones salen los alemanes. ¿Por qué? Porque fueron a Egipto buscando, porque pensaban que estaba allí el Arca de la Alianza. Incluso vinieron a Toledo, a España, porque el Arca de la Alianza parece ser que mató, según la tradición bíblica, mataba a mucha gente porque no la sabían manejar. Era una especie como de relación con Dios, pero que había que saberla manejar. Y vinieron a Toledo con la idea de encontrar a un judío que les indicase, por el método de la cábala judía, cómo tenían que operar cuando encontrasen el Arca de la Alianza. Evidentemente no la encontraron porque todavía nadie la ha encontrado. Esto es Heinrich Himmler, es uno que tenéis ahí, el segundo de a bordo de Hitler, el jefe de las SS. Eso es Montserrat, ¿vale? Vinieron a Montserrat buscando el Santo Grial. Llegaron a Montserrat con el padre Ripoll y querían entrar en los subterráneos, consultar todos los documentos, a ver si encontraban el Santo Grial. Los españoles se negaron y, claro, pues tuvieron que irse con una mano delante y otra detrás, con un cabreo que pa' qué. Pero al final, evidentemente, no consiguieron el Santo Grial. Pensaba que estaba el Santo Grial ahí porque una ópera de Wagner que se habla del Parsifal, sabéis que a Hitler le gustaba mucho Wagner, pues hablaba de que había un monte en el sur, cerca de los Pirineos, tal. Entonces ellos pensaron que ese monte era Montserrat. Evidentemente se fueron sin llevarse el Santo Grial. Eso es el martillo de Thor, que pertenece a la mitología escandinava. Es un dibujo porque no existe, claro, es decir, ellos pensaban que la mitología escandinava le daban importancia histórica, y dijo, bueno, el Thor, en la mitología sabéis que Thor y Odín eran los dos máximos representantes de las deidades mitológicas escandinavas, y que cuando tronaba es porque Thor golpeaba con el martillo en el cielo y por eso sonaban los truenos. Y ellos buscaban el martillo de Thor e incluso quisieron hacer un arma que se llama martillo de Thor. Obviamente no lo encontraron, ¿no? Con la idea de dominar el mundo. Esto es muy curioso. Esta es la piedra de Skun. Esta piedra, ya me queda poquito, esta piedra, como veis, como referencia, está debajo de un trono. Si habéis visto si veis un poquito en internet la coronación de la reina Isabel II de Inglaterra y la coronación de Carlos, de ahora hace poco, Carlos III, el rey de Inglaterra, veréis que esa piedra ya no está debajo del sillón como hacían antiguamente en la Edad Media, sino que es una piedra, ya la ponen al lado una mesa con la corona y otra mesa con la piedra. La piedra de Skun, porque Skun es una población escocesa. Esa piedra, teóricamente, según la tradición cristiana, era la piedra en la que, según el Génesis, Jacob, si sabéis un poquito, que se recuesta sobre una piedra, se queda dormido, ve que tiene un sueño, que vienen unos ángeles del cielo, es decir, la piedra sobre la cual dijo aquí voy a edificar la ciudad de Dios y no sé qué. Bueno, pues esa es la supuesta piedra donde Jacob se quedó dormido, la piedra que tiene la capacidad de conectar con Dios. Y como los gobernantes desde siempre se han preocupado, pero desde la prehistoria, se han preocupado de tener el beneplácito divino para gobernar, porque así nadie les puede toser, pues entonces siguen con la tradición de utilizar esa piedra en cada coronación. Estaba en Escocia,
fue robada por los ingleses, devuelta otra vez a Escocia y ya solamente se la llevan para la coronación y luego la devuelven otra vez. También tienen las reliquias un poder de fascinación, pero son las cabezas. Si habéis estado una vez en algún sitio donde hay momias o hay huesos de reliquias, veréis que lo que más llama la atención son las cabezas. Las cabezas tienen siempre un algo especial por aquello de los ojos, por aquello de que es la parte más importante, la parte que más nos impacta. Entonces, el tema de las cabezas viene de muy antiguo. Ya los betones, también lo comentamos en la comida, ¿no? Pues iban con las cabezas de los enemigos colgando de los caballos, las colgaban de las paredes de las casas, según los puentes Estrabón. Es decir, tener la cabeza del enemigo era tener el poder del enemigo, cortar la cabeza. También se hacía con las brujas, que se pensaban que eran brujas en la Edad Media, se les cortaba la cabeza para que no se pudieran levantar, para que el alma no saliera de la tumba, ese alma maligna, ¿vale? Entonces las cabezas siempre nos han supuesto un poder de fascinación. Esta, por ejemplo, es una de San Gregorio Ostiense, que como Miguel sabe, el culto a San Gregorio por la zona de los llanos hay en varios pueblos, entre ellos el mío. Y bueno, pues como hemos dicho antes, siempre se adapta el relicario a la cabeza. En este caso el relicario es una cabeza de plata, se echa agua por arriba, sale por abajo, y esa agua es agua bendecida por la reliquia de San Gregorio, que sirve para repartir por los campos y que los campos sean fértiles, ¿vale? Esta es la iglesia de San Saturio. San Saturio es el patrón de Soria. Esto es un santo un poco creado porque había que tener un santo. Entonces, pues eso, no todos los santos son iguales, como he dicho antes. También tenemos una reliquia de una cabeza de plata. Aquí tenemos San Valentín, 3 cabezas de San Valentín y faltan algunas. Obviamente no puede ser. No puede ser. Sabéis que San Valentín es el patrón de los enamorados, el día 14, ¿no? ¿Por qué? Porque San Valentín, antes de ser San Valentín, era un cura del siglo II o siglo III, que, como sabemos, hemos visto antes, todavía no estaba permitida la religión cristiana en el Imperio Romano, y él casaba a aquellos que se querían casar por el rito cristiano, y lo tenía que hacer a escondida, hasta que le pillaron y le cortaron la cabeza, los romanos, ¿vale? Entonces, por eso es el patrón de los enamorados. Primero, el día 14 era San Valentín, el santo mártir, y con el tiempo, como era el que casaba, pues el patrón de los enamorados. Tenemos en Roma, en Zamora, en Madrid y en Polonia y en más sitios por ahí varias cabezas, lo cual por lo menos tiene que hacer pensar que alguna de ellas no es cierta, ¿no? Y os traigo aquí, por ejemplo, Santa Catalina de Siena, otra cabeza. En este caso no es un hueso, es un cuerpo incorrupto, ¿vale? Santa Catalina de Siena, y al lado hay un dedo. Santa Catalina de Siena, como dice la palabra, era de Siena, en Italia. Y esta mujer pues fue doctora de la Iglesia, conjuntamente con Santa Teresa, fueron las 2 primeras mujeres que la Iglesia toma como doctoras. Sabéis que los doctores de la Iglesia hay personas que teológicamente han hecho escritos, han sido importantes para la doctrina cristiana. Y también se le elevó Juan Pablo II, que era muy propenso a dar muchos reconocimientos. De siempre Europa tenía un patrón, que era San Benito de Nursia, el famoso San Benito de la regla de San Benito, de la Orden Benedictina, etc. Bueno, pues a Juan Pablo II se le parecía que un santo solo para toda Europa era poco, y nombró a 5 más. Por aquello de la paridad, nombró a 2 hombres y 3 mujeres. Una de las mujeres, Santa Catalina de Siena, ¿vale? También patrona de Europa, como digo. Y esto ya termino, ¿vale? ¿De qué nos vale esto? Pues las reliquias no solo son cosas del pasado, también se utilizan las reliquias para comprender cosas actuales. En la iglesia de Becelay, en la zona de Marsella, en Francia, en el sur de Francia, tenemos el cráneo supuestamente de María Magdalena, ahí es nada. Como veis, el relicario que le ponen, como es un cráneo, pues le ponen pelo, le ponen una especie como de túnica, para que se vea que es una mujer. Pues bien, la foto que tenemos a la derecha es una foto de cómo sería María Magdalena. ¿Cómo hacen eso? Eso se hace, por ejemplo, en antropología forense se hace en función de las características del cráneo, se van colocando cómo están insertados los músculos en la cara, para ver qué forma tenía esa persona. Eso nos ha ayudado a ver pues cómo eran los neandertales, por ejemplo, se usa mucho en prehistoria. Y, por supuesto, nos lleva, en este caso, a utilizar una reliquia de 2000 años para ver y saber hoy, con las nuevas técnicas actuales, pues cómo sería María Magdalena si la estuviéramos viendo en persona, ¿vale? Y como siento de verdad correr tanto, pero es que me hacía falta más tiempo. Y Miguel es implacable y le agradezco que me dejen. Y con la reliquia de nuestros santos, de Florentina y Fulgencio, os doy las gracias y nada, si queréis una pregunta, y si no, pues muchas gracias.